Seguimos en el living, estamos con Lorena Estefanel, porque bueno, como ustedes ya saben, la consigna de la jornada tiene que ver con la adolescencia. A partir bueno, de esta serie británica que ha generado gran repercusión y que pone el foco en una problemática que pueden llegar a vivir algunos jóvenes, vinculado también con el exceso de información. Estamos con Lorena Estefanel, como les decía, para conversar sobre esto. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Por favor, gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, más allá, obviamente, de la serie, siempre es interesante que sea un disparador para tocar este tipo de temas, ¿no? en la sociedad. Sí, a mí lo primero que me parece como importante aclarar y sobre todo a la población es que la serie en realidad se trata de versiones muy patológicas de las personas, no de etapas evolutivas. O sea, cuando alguien dice, ay, mira la serie porque entonces te va a servir para entender a los adolescentes, yo, no, pará. Nos va a servir para ver lo que son niveles de patologías severas, nos va a servir para ver lo que son dinámicas donde la mente soluciona sus tensiones de formas violentas, nos va a ver para ver el dolor y el sufrimiento de la familia, pero esto no tiene que ver con la etapa evolutiva. No tiene nada que ver con la adolescencia. Claro, no, es como que yo te diga, no sé, tenés un hijo adolescente, le estás enseñando a manejar, ay, bueno, te voy a mostrar una serie que te va a servir para entender, y en la serie ves gente que choca, sale volando y queda paralítica. Claro. No, dice, no, pará. Es una situación, obviamente, que muy extrema. De todas maneras, allí también se deja ver algunas situaciones vinculadas con las redes sociales y su uso, códigos y demás, que podrían llegar a generar cierta alarma. Bueno, también eso es interesante porque con respecto a las redes, existe mucho la idea de que las redes causan ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, cosas que de repente desconocemos en las redes, que pasan. Y dice, bueno, eso en realidad tiene un poco que ver con lo que es la adolescencia, porque el adolescente siempre para poder separarse del mundo adulto, lo primero que tiene que hacer es diferenciarse. Por lo tanto, parte de lo que el adolescente tiene que tener son códigos que el mundo adulto no entienda. Si eso no sucede, el adolescente queda como muy mezclado con el adulto. Entonces, a veces cuando vos no entendés al adolescente, lo que eso significa es que estás envejeciendo vos, porque tiene que ver con que ya no sos tú. El adolescente, lo que pasa es que a veces a la persona nos cuesta entender que ya no sos esa persona, porque como te parece que sí. Entonces, y lo que pasa muchas veces es que en muchas investigaciones que hay sobre las redes, hay estudios que hablan de correlaciones. Por ejemplo, bueno, se vio que el uso abusivo de tecnología correlaciona con ciertos patrones adictivos. Entonces tendemos a pensar que esa correlación significa causalidad, que la tecnología causa la adicción. Y dice, no quiere decir que correlacionan, que varían juntas. Pero muchas veces la patología ya está instaurada en la persona. O sea, establecer la relación causal es mucho más complejo, requiere una evidencia mucho más grande y que hasta el momento no se tiene. Entonces tampoco... ¿Podría ser un disparador? En realidad podría ser una plataforma donde se expresa algo, más que un disparador. Yo te podría decir, si tenemos una dinámica violenta, claro que podemos usar la tecnología para expresarla. Y es verdad que si usamos la tecnología, esa dinámica se va a transformar en algo distinto. Pero no es verdad que porque tenemos códigos en Instagram los vamos a usar para agredirnos, para discriminarnos, para... Pero que el algoritmo, la famosa palabra que está hoy en boga y en boca de todos, que es el tema algoritmo, que nosotros tenemos ciertos pensamientos, nuestra cabeza le gusta determinadas cosas y el algoritmo lo que hace es lo alimenta. Si nosotros tenemos una patología cuyo algoritmo lo alimenta, ahí se va a ver como más exacerbado, si se quiere. Bueno, eso sí, evidentemente uno podría decir, siempre las personas somos individuos en contextos con determinados estímulos. Claro que el contexto en algún punto determina, o más que determinar, condiciona una cantidad de expresiones. Pero hay que tener mucho cuidado con las líneas causales, que es lo que también asusta como mucho a las familias, ¿no? Entonces nosotros vemos esa serie y lo que a mí me ha pasado con algunas familias es que dicen, bueno, esto tiene que ver con la adolescencia, esto tiene que ver con las redes, y a la pucha, qué complicada la combinación. Y yo me digo, no, pará, esto tiene que ver con la patología, esto tiene que ver con la enfermedad mental y no es una relación lineal que es la tecnología la que genera esto. Es como decir, esto claro que tiene que ver con patologías severas y claro que en la adolescencia pueden aparecer, pero responden a una cantidad de factores que además, si les tengo que decir, la serie no los plantea del todo claros. O sea que si yo me pongo en una mirada quizás más académica y te digo, bueno, me voy a parar como profesora de psicopatología de la universidad y vamos a ver en la serie qué tipo de patología vemos, no está tan claro. O sea, es como que uno mira y es como un gran puzzle de cosas donde vemos algunos pensamientos, pero tampoco, uno dice, tampoco esto se explica solo por la mamá, el papá y porque hay una situación de discriminación en un grupo humano. No es como decir, esto es mucho más complejo.
Es verdad que hay veces que uno ve series o películas donde hay fenómenos patológicos que quedan muy bien planteados. Incluso uno dice, mirate esta película porque queda muy bien graficado lo que es una psicopatología, lo que es una personalidad border, lo que es una estructura perversa. En esta yo miro y digo, no me doy cuenta si es un estrés postraumático, si es una parafrenia, si es un border, si es un psicopático. Es como que aparecen algunos elementos. No otros, cumple o sea que, con todo el checklist. no, por eso les digo, es como una serie interesante que da un giro, que además obviamente tiene como un suspenso que atrapa, pero que también me parece como importante decir, estamos viendo patologías. Bien. Una de las cosas que, bueno, que todo el mundo está diciendo ahora en las redes sociales es lo importante de esta serie para disparador, para conversar, ¿no? Y te vimos a ti y a otros colegas en los medios de comunicación, colegas tuyos, y eso hace que, bueno, que por lo menos el tema esté en conversación. Pero mirando la otra cara de la moneda, ¿cuánto lleva también a estigmatizar al adolescente con eso que vos planteabas, que ya de por sí nos cuesta entrarle, porque tenemos un dialecto distinto, porque ellos buscan diferenciarse, y si además me muestran, yo que ponele que no soy mamá, o Pauli que está por ser madre de adolescentes, veo eso y digo, qué miedo. Claro. Bueno, yo te voy a contar, a ver, yo estoy en la universidad, soy profesora y justo el tema que yo estoy investigando es todo lo que tiene que ver con el estrés parental. Hace poco hice una revisión, en los últimos 15 años se publicaron 127.000 investigaciones de lo que son las conductas parentales, el estrés y el impacto que eso tiene cuando criamos o acompañamos. Y una variable que aparece muy vinculada son las creencias de los padres. Y en realidad se vio que en la adolescencia, cuantos más negativas sean las creencias sobre ese fenómeno que se viene, que se llaman las creencias de tormenta y estrés. Viste que hay gente que dice, ay no, la adolescencia, fíjate, qué espantoso se te viene, ¿no? Y hablamos de la adolescencia como si fuera un periodo oscuro, complicado. Claro. Cuanta más tendencia tuviera el adulto a tener ese tipo de creencias, más complicado era el vínculo y más complicadas eran las conductas, porque estaban tan atravesadas por el miedo que tendían a ser adultos más controladores que adultos que de alguna manera acompañaran, apoyaran. Entonces, la serie, a mí lo que más preocupada me dejó es lo que asustó a los papás y a las mamás de los adolescentes, que se quedaban mirando como diciendo, yo me siento identificada con esa mamá de la serie, yo me siento identificada con ese papá, y entonces esto significa que me puede Me va a pasar pasar esto. eso. Claro. También es cierto que han cambiado como bastante las dinámicas, ¿no? Al menos de cuando nosotros éramos adolescentes, el trato con nuestros pares, ¿no? Que era mucho más de cara a cara, de ir a ver a la casa, a un amigo. Hoy por hoy la tecnología tiene otro rol que también es importante para la sociabilización y que muchas veces escapa, ¿no? A nuestro entendimiento porque no lo atravesamos así. Sí. Entonces, ¿cuáles son los límites? Porque también es cierto que la tecnología necesita un límite. El adolescente necesita un límite de cómo usarla. Sí. Y también piensan en el acceso a la información, ¿no? De que a través de Internet Sí. acceden a todo. Sí, yo te voy a contar, es cierto que la tecnología cambió muchas dimensiones de muchos fenómenos humanos, como te decía hoy, no es que la tecnología es la causa, pero es verdad que desde el momento que un vínculo se expresa en una plataforma digital, no es lo mismo cuando ese vínculo se expresa en una plataforma real. Sí. Uno decía, bueno, cuando nosotros éramos adolescentes, Íbamos a la casa de mi amiga. Ya claro, está. ibas a la fiesta de 15, entonces te mirabas o pasabas en la Plaza del Pueblo en la moto 700 veces para que te vieran. Ahora, ¿qué haces? Subís una foto en Instagram, te dan 800 likes, subiste un TikTok, te fijas quién te mira. O sea que cambió, si bien el fenómeno es el mismo, necesito que me mires, cambió la forma en cómo eso sucede. Y acá es verdad que manejarnos en un mundo virtual exige habilidades distintas a las que necesitamos en el mundo real. Por lo tanto, también exige planes educativos diferentes. Como si yo te dijera, la tecnología implica una diferencia en la forma en cómo nos vinculamos. Y para que eso funcione, vamos a necesitar habilidades distintas. Cuando yo era niña, niña no, cuando yo tenía 20 años me acuerdo que viajé a Europa y conseguí unos libros que acá no había. Y me traje 400 libros porque logré ir a la biblioteca. No sé. Hoy en día, en realidad, eso que funciona, claro. Entonces, o sea, hoy en día no importa conseguir el libro. Hoy lo que importa es tener otra habilidad distinta, que es aprender a seleccionar la información. Yo esa habilidad no la necesitaba cuando tenía 20 años. Hoy en día mi hija que tiene 13, si no sabe identificar lo que es información válida de información falsa, va a estar complicada. Yo a mis 20 años no tenía que darme cuenta si vos tenías un filtro o no porque te veía en la fiesta. Hoy en día tengo que tener la capacidad de darme cuenta que lo que me mostrás en la red no es exactamente igual a cómo es tu piel en la realidad. Todas esas habilidades son diferentes y es verdad que necesitamos un mundo adulto que se dé cuenta que para que esto funcione necesitamos ajustar el cuerpo de una manera distinta que desconocemos. Yo digo, sí, pero eso no es nuevo. Siempre el mundo adulto desconoció.
cómo hacerlo. Quizás es la primera vez que nos toca y quizás lo que sí es verdad es que en esta rapidez en la que estos cambios han venido, necesitamos como una capacidad mucho más grande de repente que antes para ver cómo acompañamos ese desarrollo. Y una consulta que me quedó también de lo que te preguntaba May respecto a la mirada que tiene el adulto hacia la adolescencia y ese preconcepto con una connotación, si se quiere, negativa. La serie también nos trae, si se quiere, la forma en el que yo me aproximo hacia un adolescente. Quizás hoy las formas son distintas, y también el plano red social o, dígase, digital, es también un lugar al que el adulto no puede acceder. Es momento también de plantearnos nuevas herramientas, de poder sentarnos a charlar con un adolescente desde el punto de vista, te lo pregunto, del padre, pero también de la sociedad, que mira todo el tiempo desde el punto de vista del adulto en un escalón diferente y mira al resto, a los más jóvenes, incluso también a los más veteranos en otro lugar. Sí, mira, la adolescencia es una etapa de la vida y de hecho es una etapa o es un momento que se llama como de crisis vital de la familia. Quiere decir que cuando tenemos un hijo que entra en la adolescencia, toda la familia entra en crisis. Quiere decir que todos los miembros de la familia en algún punto tienen que cambiar. Pensar que en la adolescencia el único que cambia es el chico es el mayor error que tiene el mundo adulto. Uno parece que cuando tú tenés un hijo adolescente significa que la vida te va a dar una cantidad de tiempo para que tú hagas los movimientos necesarios para aprender a ser la mamá o el papá del futuro hombre y la futura mujer en la que tu hijo se convierta. Y muchas veces uno ve al adulto que está como si tuviera un niño y uno dice, hey, tenés 10 años para aprender qué mujer va a ser tu hija, qué hombre va a ser tu hijo y cómo tú te vas a vincular de una forma distinta. Entonces, cuando el adulto se queda durito, quietito, creyendo que ese niño que está caminando a ser grande, como que el adulto dice, bueno, sos niño, sos grande, pero en esta situación ambigua, donde no sos ni niño ni grande, pero estás aprendiendo a ser grande, yo quiero que tú, por ejemplo, hagas lo que yo te digo. Uno dice, no es la forma en cómo nos vinculamos con un adulto. Y eso es lo que a veces los papás tenemos que aprender, que también adolecemos, que también tenemos que hacer una cantidad de transformaciones para darnos cuenta que la forma en cómo acompañamos tiene que cambiar también. Como si yo te dijera, tú también te tenés que convertir. Y mientras que hasta ahora eras el compañero de barco de tu hijo, yo tengo tres hijos y una preadolescente de 13 años. Y hasta ahora, yo entraba hasta el baño cuando se bañaban, los vestía, le compraba la ropa, los llevaba, los traía, estaba en todo. Te cambia la dinámica. Claro, hoy en día la de 13, hay pila de cosas en las que me deja fuera. Ya tiene un Instagram en el que no soy amiga de ella, ¿no? Entonces empieza como de alguna manera a marcarme ciertos límites. Y yo tengo que ver de qué forma, porque me dejó abajo el barco. Me dijo, tú ahora mamá te quedas en tierra. Ahora yo arranco una vida donde otras personas van a formar parte de mi vínculo íntimo. Y ahí también no se trastoca el punto de vista emocional, si se quiere, que es cuando ahí golpea de lleno a la razón. Que claro, la razón y el pensamiento lógico te dice, bueno, vas a tener que tomar otras herramientas. Pero te está partiendo el corazón de que ese hijo o hija que vos tenías, que vos la bañabas, le comprabas la ropa, ahora te dice, estás afuera. Ahí está, exactamente. Ese es el punto que el adulto tiene que entender, que también adolecemos, que también crecemos, que también hay movimientos afectivos que tenemos que dar, donde el duelo por el niño que perdemos es uno. Y yo digo, claro que estamos aterrados. ¿Por qué? Porque vos tenés tu corazón en otro cuerpo. Y ahora resulta que ese cuerpo es independiente y toma decisiones y quiere irse a Europa de mochilero y quiere explorar y vos decís... Y el mundo es peligroso. Y el mundo es peligroso. ¿Y vos qué querés? ¿Querés que se siga quedando en tu casa? ¿Lo querés llevar y traer? Obvio. Y tiene sentido. Pero uno podría decir, el adulto tiene que poder resolver esa emoción de una forma distinta. Porque controlar y frenar el crecimiento... No, claro. ¿Y saben qué es lo peor? Eso es lo perjudicial. No. Es como decirte, si vos no cambiás, te dejan afuera. Claro. Claro. ¿Cuántos adultos conocemos que dejaron abajo del barco a sus padres y nunca más volvieron a vincularse? Es Y como ahí es decir, cuando te pasa la película de costado también, y hay muchas cosas que no ves. Porque cuanto más te ponen barreras, más difícil llegar a ese adolescente. Bueno, es verdad que cuanto más lejos estás, uno podría pensar, si la adolescencia es un periodo donde este niño aprende a ser grande, tenemos que saber que él está explorando mundos adultos sin tener todavía las habilidades. Por lo tanto, es verdad que necesita faros. Después, ya cuando sea adulto, de hecho la adolescencia se termina cuando la persona puede acceder a la vida adulta de forma autónoma.
Entonces, es como decir, sí, ellos todavía necesitan que los guíes, pero es verdad que tú aprendas a guiar los diferentes clave para que ellos sigan abriéndote la puerta a eso. Te quería preguntar por los centros educativos, ¿no? Porque hablamos mucho de los padres, que obviamente son los primeros referentes, pero la vinculación con adultos es mucho más allá de la casa, ¿no? ¿Qué rol juega? En esta serie también está marcado allí como una especie de caos en ese centro educativo, que parece que todo el mundo se porta mal, hay algunos que son como un poco un faro más de luz. ¿Qué rol juega? ¿Qué lugar tenemos que tener también los padres para la vinculación con el centro de educación? Sí, bueno, los centros educativos son como contextos fundamentales en la vida de los adolescentes. Primero, porque ahí está su mundo de pares. Segundo, porque pasan mucho tiempo en esa institución. Y tercero, porque el mundo fuera de la familia empieza a tener un rol mucho más protagónico de lo que de repente pasaba en la infancia. Entonces, es verdad que esos contextos pueden ser más fortalecedores o pueden ser más violentos. Yo vuelvo a insistir en que en la serie lo que vemos es un contexto muy violento de convivencia. Es una serie que está atravesada por la violencia a todo nivel. Desde una violencia muy visible, cómo se tratan, cómo se hablan, cómo se hostigan, hasta una violencia muy invisible, como es que una compañera de clase, allá, no la quiero spoilear, si no la vieron, apaguen la tele, pero se muera. En el arranque ya está sí. perfecto. Y hay compañeros que se ríen, que hacen bromas, ¿no? Claro. Entonces uno dice, la violencia está muy marcada en un nivel visible, en un nivel invisible, pero vuelvo a insistir, eso es una parte de la realidad del adolescente. Yo insisto mucho en la cantidad de adultos que les fascinan las adolescencias, en la cantidad de docentes que disfrutan esta etapa hay una evolutiva. adolescencia también que es muy luminosa, ¿no? Claro, y por cada adolescente muy que se te mete positivas. en líos en la red, tenés millones de adolescentes usándolas. También hay un tema que me parece interesante preguntarte, que está vinculado con el acceso a la pornografía, ¿no? Que también allí lo que a veces puede llegar a generar es que hay un corrimiento, ¿no? de la edad, ¿no? Chiquilines que de repente acceden a cosas que no deberían acceder, esto que debería ser al menos de forma mucho más paulatina, y hoy a través de internet sabemos que se puede acceder a lo que uno quiera, o a mucha más información de la que se debería de repente para una franja etaria. ¿Qué pasa con eso? Qué buena pregunta, porque mirá lo que sucede, ¿no? Es verdad que ellos tienen acceso mucho más fácil de lo que de repente tenían otras veces o que teníamos nosotros. Y es verdad que es un momento donde lo que va a hacer que el chico esté a salvo no tiene tanto que ver con el control, porque aparte es cierto que todavía estamos muy verdes en la forma en cómo en Internet se cuida a la infancia y a la adolescencia. Pensemos que son menores, que sus derechos tienen que ser cuidados por organismos, por instituciones y demás. Pero es cierto que uno podría decir, bueno, el chico que va a estar más seguro es el que mejor elija, ¿no? Yo a veces veo a las mamás y a los papás que tienen la aplicación que los controlan, que ven dónde están y que miran en la aplicación si se baja acá y va para allá. Y yo miro eso y digo, pero en realidad lo que hace que tu hijo esté protegido no es que vos lo sigas, es que decida bien. Porque si decide mal, lo único que vas a hacer es darte cuenta, mirarlo, pero vos estás a 25 kilómetros y tu hijo está, y si a las 5 de la mañana se subió un auto y se fue a otro lado, tú lo vas a ver, pero vieron que hay como una idea de que podemos controlar, y lo que tenemos que aprender es que tenemos que educar, porque es cierto que se viene un mundo donde la era del control se pierde y empieza mucho la era del criterio. El tema es que se pierde muy temprano. Claro. Hay que controlar un poco más, y en esto hay como muchas organizaciones que están trabajando con los gobiernos, Porque con si las no, redes. porque aunque decidan bien, están los padres y acceden a cosas que no están buenas. De Sí. repente pienso por un chiquilín de 12 o 13 años, Sí, son chicos todavía. Sí, tenés razón, pero siempre digo lo mismo a las familias. Si pones foco en eso, lo único que vas a sentir es una sensación como de indefensión. Claro. Es como decir, el estímulo está, que es la red, pero después siempre tengo un individuo y tengo un contexto. Cuanto más habilidoso sea ese individuo, mejor le va a ir con ese estímulo. Bien. Y la habilidad depende del contexto. Entonces Bien. yo digo, papás y mamás, entrenen, eduquen, enseñen habilidades, porque es verdad que ellos se enfrentan a un mundo, pero cuantas más habilidades tengan, más protegidos van a estar. Y muchas veces el adulto se pierde mucho discutiendo sobre variables que no controla, se asusta, se siente muy ineficaz, que es otra gran variable vinculada al estrés, la sensación de que no puedo hacer nada. Y uno dice, es que estás mirando variables que no controlás. Claro. Si vos pones el foco en El el peligro algoritmo externo. y en la pornografía, te vuelves loco. Si pones el foco en la forma en cómo tu hijo elige y en las Claro. decisiones, Y cómo y en lo que criás, en la comunicación. y en que si, por ejemplo, se encuentra en una situación difícil, te pueda pedir ayuda y tenés un buen canal para que él te ayude y pudiste hacer el movimiento para ayudarlo como él necesita, como él no controlándolo, bueno, tenés más chances
de que no se metan en problemas. Y bueno, lo mismo, hay cantidad de adolescencias que terminan en vidas adultas espectaculares. Es que La hay mayoría. La mayoría, ahí La está, la mayoría. mayoría. Hay cantidad de adolescencias como de personas. Hoy decía eso, Claro. que a veces a uno se le dificulta bajar a ese lugar de adolescente para sentarse a charlar mano a mano de igual a igual con un adolescente. Pero a veces uno está dispuesto a eso y el adolescente no quiere mantener esa charla. Porque del otro lado también hay alguien que está tomando decisiones. Claro, pero ¿cuántas veces vos como adulto no querés hablar de lo que te pasa? Exacto. O no querés conversar con tu Exacto. pareja o querés que te dejen solo. Entonces eso es un poco. Pero este es el punto, creer que lo que vemos en la serie es el mundo adolescente es como decir, es como creer que todos los adolescentes que manejan chocan, salen volando y quedan Sí. paralíticos. No digo que no pase, pero es tan mínimo el O que todas las porcentaje de vejeces tragedias son que pasan. iguales. Exactamente, es como decir, no es tan prevalente esto. Vimos una parte de la patología muy, muy, muy mínima en la vida de la adolescencia, atravesada por dinámicas muy complicadas, muy complejas, que no están muy claras en la serie. Eso también le quiero decir a la gente. Esto que vimos no es solamente la familia, tenemos muchas variables más que no aparecen, que deberían aparecer, pero bueno, eran 4 capítulos, tampoco daba para tanto. Capaz viene la para parte tanto, dos. pero bueno. Bueno, pero también sumar tranquilidad. nos invitó a convocarte. Y, Bueno, eso, eso y tener esta siempre charla, suma. que siempre Ahí es está. positiva. Bueno, y gracias a la serie. Gracias por Dale. acompañarnos.